¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tercera edición del podcast Todo al Blanco, en una semana que a priori iba a estar bastante vacía a nivel de contenido en clave madridista, donde solo queda por delante el partido de la Real Sociedad de Liga, con el Madrid no teniendo nada en juego y, sin embargo, nos hemos encontrado con el ya sabido adiós de Carlo Ancelotti, pero con lo que para muchos ha sido una sorpresa, entre los cuales me incluyo, con el adiós también de la leyenda Luka Modric. Sí, lo de Modric se veía un poco venir, aunque sí que ha sido una sorpresa porque siempre es como que los últimos años, a última hora de repente, se había salvado de la quema, por así decirlo. Pero este año ya olía que no se estaba hablando mucho de ninguna oferta de renovación y tal, y ya estábamos llegando a los últimos partidos de la temporada y bueno, pues al final está claro que el club ha querido dar un golpe encima de la mesa y quitar de en medio, por así decirlo, yo creo, pues a la última vaca sagrada o al último reducto de la vieja guardia que quedaba en el equipo. Así es, y así es como se pinta entonces una semana marcada por la nostalgia, por estas dos bajas, a las que hay que sumar la de Lucas Vázquez y la de Vallejo. En el caso de Lucas Vázquez y Modric sí que van a contar para Xavi Alonso en el Mundial de Clubes, no así Ancelotti por motivos obvios y tampoco Vallejo. Hombre, lo de Vallejo, pues solo faltaba. O sea, ya sería un cachondeo, la verdad, que hubiera ido al Mundial de Clubes. O sea, ya no se puede estirar más Sí, el chico, ese chico, con lo cual, pues, cortamos por los sanos y se acabó. O sea, es no una tenía. buena decisión, justo, y se le ha tratado muy bien. Al final, siempre han tenido buenas palabras hacia él, tanto los compañeros como Ancelotti en las últimas ruedas de prensa, pues afirmando que siempre ha tenido una buena actitud, que siempre ha trabajado, pero seamos sinceros, la broma está aquí. Y ya que el Madrid llegue a una fase lejana o incluso que termine ganando el Mundial de Clubes y encima cobre primas a costa de títulos, o sea, de progresos que están consiguiendo sus compañeros, diría que la broma es suficiente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Un kilito de prima, por cierto, que he leído que les van a dar en caso de ganar, con lo cual, imagínate. Pero sí, nada, de Vallejo nada. Y bueno, lo de Lucas, veremos a ver si antes de mañana, que ya parece complicado, pero a ver si hay algún tipo de comunicado o algo, porque, hombre, yo creo que también se merecería, ¿no? Un poco que la gente supiese, aunque ya se da por hecho, pero que lo supiese de Sí. boca del club, que no sirve. Sí, es que es curioso lo mal que gestiona la comunicación el Real Madrid, ¿no? O sea, ya me sorprendía con la noticia de Modric, que al final nos enteramos a través de la COPE, y sinceramente creo que tú como club deberías de saber qué noticias filtrar a la prensa y cuáles deberías de dar tú. Entiendo que es de interés de cualquier club filtrar según qué tipo de noticias para, pues efectivamente, tener contento a un selecto grupo de periodistas, pero todo con un límite. Cuando estamos hablando de una leyenda como Luka Modric, creo que no procede que el aviso semioficial venga a través de un medio de comunicación y no directamente a través del club. Es una comunicación de los años 70 directamente. O sea, por ejemplo, que nos hayamos enterado de manera oficial, aunque repito, todo el mundo lo sabe, obviamente, pero de manera oficial nos hemos enterado que el próximo entrenador es Xabi Alonso porque lo ha dicho hoy Ancelotti en rueda de prensa, no por Sí, un sí. comunicado del club. O sea, es que eso ya te lo dice todo. O sea, es un circo. O sea, es un circo. Dicho así de mala manera, es un circo y es de las grandes manchas que yo creo que ha tenido Florentino en la gestión de Madrid. O sea, es que un club tan grande no puede tener esa comunicación y esa manera de contar las cosas, de además darle poca chicha en cuanto a marketing, a contenido, ¿sabes? Me acuerdo, por ejemplo, que Vinicius cogió el 7 el año pasado y no hubo prácticamente ¿sabes? Ninguna promoción, ningún acto así que, joder, para darle un poco de Ujú. bombo. Es un club en ese sentido que vive en el siglo pasado. Sí, y además es un error porque al final es verdad que tu propia maquinaria de comunicación son los propios títulos, son los propios éxitos deportivos, pero creo que es un complemento que no solo es que no venga mal, sino que encima suma bastante. Y además, pues si en algún momento, pues ojalá que no, pero llega una época de menos bonanza a nivel pues, de juego, a nivel de títulos, es interesante que la marca Real Madrid se siga expandiendo, no solo por lo que hace en el campo, sino seguir alimentando toda esa atmósfera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Crear una imagen de marca, por ejemplo, eso es tan, a Ujú. ver, que ya la tiene el Madrid, pero bueno, es potenciarla. O sea, por ejemplo, eso se ve con el United, que lleva 15 años,
siendo totalmente irrelevante en Europa y sin ganar un mísero título, pero claro, tiene una Exacto. marca tan gigantesca que sigue teniendo unos ingresos bestiales, o sea, que es lo que le permite seguir a flote, básicamente. Totalmente. Pero bueno, centrándonos en lo que a las despedidas se refiere, metiendo todos estos ingredientes de comunicados sobrios, pero comunicados al fin y al cabo en la misma coctelera, nos queda un partido, pues yo creo que va a estar bastante bañado por las lágrimas el sábado contra la Real Sociedad. Y me refería al principio a nostalgia. Yo creo que aquí diferenciaría dos tipos de nostalgia. Una nostalgia latente entre todos los aficionados del Real Madrid, promovida por el adiós de Luka Modric, y otra nostalgia que la podríamos catalogar como póstuma, que es la de Ancelotti, que al final siento que esta última temporada le ha hecho mucho daño, pero que cuanto más vayan pasando los años, más va a ir creciendo la leyenda de Ancelotti y más se va a poner en valor lo que ha hecho por este club. Sí, bueno, yo en eso tengo una opinión un poco diferente, o sea, en cuanto a lo de Modric, sin duda, o sea, va a ser una despedida durilla porque al final es un tío que es top 5 o top 10 como muchísimo de la historia del Madrid y que ha estado 13 años en el club, ha ganado 6 Copas de Europa, o sea, es una leyenda absoluta. Y Ancelotti, yo no niego, evidentemente, que también es una leyenda, porque al final el palmarés pues está ahí, eso nadie se lo puede quitar. Pero a mí nunca me ha llegado a convencer y esta última temporada me ha dejado un sabor demasiado malo. Con lo cual, digamos que no me va a dar tanta pena la despedida de Ancelotti en contraposición a la de Modric. No, no, sí, yo sé que tú lo estás celebrando, pero vamos, desde hace mucho tiempo. Yo ya me acuerdo la temporada pasada cuando perdimos el derbi allá por octubre, sería más o menos, finales de septiembre, contra el Atlético de Madrid, que perdimos 3-1 y ya le queríais dilapidar. Lo que pasa es que el bueno de Ancelotti nos dio motivos para casi fuera porque procedió a ganarlo prácticamente todo desde ese momento, Champions y Liga incluidas. Sí, yo no me escondo, o sea, yo le había alargado en octubre, noviembre. Ahí cuando tuvo la racha esa de derrotas, no sé si fue con Milan, Clásico y Liverpool, me parece que fueron, yo ahí me lo habría fumado ya. O sea, para ¿Te mí ahí refieres no había a esta temporada, sentido. no? Esta temporada, sí, sí, sí. Esta temporada, que es octubre, noviembre más o menos, yo ahí me lo habría ventilado ya. Yo creo que ahí ya no tenía sentido. Se estaba viendo que era un ciclo agotado ya, que no había perdido totalmente las tendencias sobre la plantilla, las decisiones que tomaban en el campo eran muy malas, los cambios, todo. O sea, yo ya me lo habría ventilado, pero bueno, insisto en que, a ver, la figura está ahí y obviamente nadie le va a quitar todo lo que ha ganado y oye, pues que va a quedar ahí en la historia del Madrid, eso está clarísimo. A ver, estando de acuerdo con lo dantesco que ha sido el año del Madrid, con lo pobre que ha sido en cuanto a juego, creo que precisamente por los éxitos que ha cultivado, tanto en su primera etapa, que al final ganar la décima fue un escollo para el madridismo que él liberó, es verdad que gracias al trabajo de otros entrenadores en el pasado, principalmente Mourinho, pero tanto de su primera etapa como de la segunda, creo que se había ganado el crédito para por lo menos terminar la temporada. Una vez acabada, pues en base ya no solo a los títulos, porque es verdad que normalmente en el Madrid lo que prima es la victoria, sino también en cuanto al rendimiento, porque estaba siendo bastante pobre, pues ya hacer una valoración y en base a pues, una serie de factores ya decidir si debe de cumplir su contrato, que recordemos que le quedaba un año en vigor, o si, pues como bien ha sucedido, había que partir destinos. Sí, a ver, si tú lo entiendes de esa manera, con que mmm, hay crédito, por así decirlo, en función de la historia que tengas en el club, entonces sí que te lo compro, que había que dárselo porque la figura de Ancelotti lo merecía. Pero es que yo lo entiendo de una manera diferente, o sea, yo no entiendo de crédito, sinceramente. Yo en esto soy muy radical y a mí, dicho mal y pronto, me la suda lo que hayas hecho anteriormente. Si a mí me vale el presente. Y si lo estás haciendo mal, vas a la calle. Así es como yo lo veo. A lo mejor es demasiado bestia, demasiado radical, pero así es como yo lo he visto toda la vida. Sobre todo con los entrenadores, con los jugadores también, pero sobre todo con los entrenadores, que al final es el que es más fácil de quitar y poner, lógicamente. Ujú, sí, sí, yo también lo he visto toda la vida. Lo que pasa es que, ya digo, con el caso de Ancelotti ha demostrado que incluso jugando mal, porque el año que ganamos la Champions de las remontadas, incluso si me apuras un poco el año pasado también,
el juego nunca fue muy brillante, pero al final pues se consiguen los objetivos. Entonces, por lo menos esperar a terminar la temporada donde no te has quedado tan lejos de la Champions, a pesar de que sí, vale, caes en cuartos, pero bueno, el Arsenal era perfectamente ganable. Y luego las semifinales contra el PSG, pues a priori por nivel de plantilla también podía optar el Madrid al título si en algún momento de la temporada hubiera remontado el vuelo en cuanto a juego. Evidentemente, al no hacerlo, pues el Arsenal te pasa por encima y evitas una debacle incluso mayor en caso de haberte tenido que enfrentar al PSG. No, a ver, si lo que dices del juego, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho es uno de los motivos realmente que a mí nunca me han convencido de Ancelotti. Al final, o sea, yo creo que ha ganado más títulos de los que quizás hubiera merecido por él, digo, no por el equipo en conjunto, sino por su actuación como entrenador. O sea, al final, repasando un poco su trayectoria en el Madrid, la última etapa, sobre todo, joder, la Champions de las remontadas, que todos la celebramos muchísimo y fue la leche. Pero, joder, si vas analizando eliminatoria por eliminatoria, es una Champions que sacan los jugadores, el puntito de suerte que hubo, que no hay que negarlo, que hubo un puntito de suerte, y pues la épica del Bernabéu, del ambiente y tal, porque si vas a las decisiones de Ancelotti, es que eran horribles. El día del PSG en octavos en la Champions de las remontadas, pone a Kroos, Modric, Casemiro y Asensio allí en París. Cierto. Que el partido fue lamentable, prácticamente el equipo no salió del medio del campo. O sea, y luego, joder, pues siempre tardaba mucho en hacer los cambios, metía a Camavinga, pero lo metía tarde. Luego al final le acababa dando sus frutos, porque Camavinga lo hizo muy bien y cada vez que salía cambiaba los partidos y tal, pero los hacía tarde. O sea, para mí fue una Champions que fue a pesar de Ancelotti. Luego la del año pasado sí que es verdad que tuvo más peso y lo hizo mejor ahí con Bellingham, que le puso ahí en la posición un poco que se la inventó él, por así decirlo. Sí, eso es Pero cierto. no sé, siempre me ha parecido que han tenido mucho más peso los jugadores que sus decisiones, sinceramente. Totalmente de acuerdo que con lo de la alineación del año pasado hay que darle el punto, porque es brillante, sinceramente, porque era la única forma de encajar a las piezas más troncales de tu plantilla, porque era la forma de apostar por Bellingham y hacerle brillar como brilló, y porque creo que sienta un buen precedente de una alineación que deberían de copiar el año que viene si finalmente se consagra la marcha de Rodrigo. Pero bueno, por no desviarnos del tema, si te parece, vamos con lo importante que para mí es el adiós de Luka Modric, que se retira como una leyenda del Madrid, lo cual es innegable, y donde se parten las opiniones del madridismo es sin duda en si este era el año de su retirada o si tenía carrete para un año más. Yo no me escondo, creo que es una gran cagada, no es que sea un fallito, no es que sea un error de percepciones, no es que sea una cosa debatible, bajo mi punto de vista es una cagada enorme el hecho de no renovar una temporada más y bueno, los datos lo avalan y sobre todo lo avala el juego. En cuanto a datos, es la temporada que más partidos ha jugado en el Madrid, partiendo, ha jugado en total 56 partidos y de la mitad de esos 56 partidos ha partido de titular. Y en cuanto a juego, sé que vas a discrepar conmigo y ahora me das tu opinión, pero yo sinceramente no le he visto desentonando para nada y en muchos momentos tener tramos de, no te digo ser el mejor de los 11 que había en el campo, pero estar entre los 3 4 mejores. Pues para mí es una decisión acertadísima del Madrid, pero acertadísima. O sea, para mí Modric ya se tenía que haber ido el año pasado por todo lo alto como Cross, pero bueno, pues no se decidió así y ya está. Pero para mí este año ya tocaba y bueno, respecto a la temporada que ha hecho, a ver, realmente no estoy tan en desacuerdo. O sea, puedo comprar que efectivamente ha tenido algún tramo donde ha aportado y en según qué tipo de partidos no ha dado mal nivel, pero yo creo que en partidos de cierta exigencia y de cierto ritmo, sobre todo, se le ha visto un poco las costuras ya y le ha costado más de la cuenta. Y no sé, aparte de eso, es que yo creo que en esta situación, un jugador de 40 años en el Madrid no solo puede evaluar el rendimiento que ha dado en la temporada, que es un factor, lógicamente, sino que tiene que evaluar, oye, este tío me va a taponar opciones de futuro que yo quiero ir desarrollando ya y que necesito desarrollar ya para que me den 10 años de carrera en el Madrid? Esa es la pregunta que debe hacerse el Madrid. Yo creo que es Pero lo que ha hecho
y es que era el momento de dejar que otros se vayan desarrollando, porque Modric no es el futuro del Madrid y otros sí lo son. A ver, evidentemente no es el futuro, pero es que es perfectamente compatible. O sea, precisamente te acabo de decir toda la cantidad de minutos y de partidos que ha jugado. Es decir, tú puedes reducir esta cifra eh, a un entre 10 respecto a lo que ha sido esta temporada, seguir manteniéndole en el plantel y bajo ningún concepto cortar la progresión de las jóvenes promesas. Al final, a mí me gusta el sistema que hacen muchos clubes, como el Athletic Club, por ejemplo, donde exprime al máximo a las leyendas y les da momentos muy puntuales, donde, por ejemplo, en el lateral derecho con De Marcos está manteniéndose ahí en la plantilla, donde en los partidos importantes o momentos decisivos sale y te solventa la papeleta, y el resto de temporada de liga o el resto de fases de clasificación del torneo europeo que se dispute o de la fase de grupos, lo que hace es jugar la joven promesa. Pero creo que todavía tenía un hueco bastante importante para lo que hablamos siempre de Modric te puede dar media hora. Pues si lo que te puede dar son 10 minutos, bienvenidos sean esos 10 minutos. En Liga pones a Guller todo el rato, pones a Nico Paz, que ahora hablaremos, que parece que le van a repescar, que también me parece una cagada, pero bueno, vamos por partes. Pero creo que tú todavía puedes sacarle a Modric ese jugo de una eliminatoria que vas ganando 2-1, que te está apretando el rival en Champions, y le sacas para contemporizar, para tener la bola y para, en definitiva, contagiar ese espíritu a los compañeros de, joder, si un tío de 40 años se está dejando los cojones corriendo por todo el campo, como yo, que no he ganado nada en comparación con este hombre, ¿cómo no voy a correr? Ya, pero es que por esa regla de tres entonces le mantienes hasta los 50. O sea, te quiero decir, Hasta que la no le dé el calidad. nivel futbolístico. Pero es que yo creo que un club como el Madrid no se puede permitir eso. Tienen que anticiparse a que eso pase. Tienen que anticiparse. No puede esperar a tener a un tío ahí y a echarlo cuando ya veas si es que no puede ni andar, que tiene que ir con bastón como un abuelo. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es una metáfora un poco Sí, exagerado, pero es que no puedes mantenerlo ahí indefinidamente. O sea, es como Cristiano. Joder, cuando se vendió a Cristiano, yo creo que nadie dudaba que le quedaban algunos años buenos. Pero tú te anticipas y tú unos crees que cuantos. pero tú crees que ya ha llegado a su pico y dices, ahora solo va a ir para abajo. Pues me anticipo y saco tajada. Pues esto es un poco lo mismo, con diferencias, lógicamente, porque aquí no se vende, no se saca dinero y tal, pero es un poco lo mismo. Tú ya le estás viendo que está en bastante caída, que siga dando sus cosas buenas, porque Modric tiene mucha calidad, evidentemente, y te aporta en según qué contextos, pero tú ya estás viendo que está en caída y dices, me anticipo, no espero, lo saco ya del equipo y voy refrescando esa zona y poniendo a tíos que tengo la intención de que me den 15 años de carrera y que empiecen poco a poco ya a desarrollarse, a habituarse a jugar en el Madrid, con más peso en el juego, con más responsabilidad, etcétera, etcétera. Es que sinceramente creo que, repito, creo que es compatible el traerte jóvenes e ir suministrándoles más minutos que en temporadas anteriores, en detrimento de los minutos de Modric. Y sobre todo creo que te ejerce un rol fundamental como líder del vestuario, tanto por lo que te acabo de comentar de ir a presionar los balones, correr hasta dejarse el aliento en todos los partidos que dispute y los minutos sean los que sean, pero dentro del vestuario es que además también es un nexo perfecto para Xavi Alonso. Es un jugador con el que ha compartido vestuario muchas veces, que puede ser esa especie de rol de segundo, incluso tercer entrenador dentro del vestuario, que le aporte de verdad pues una experiencia y un manejo de la plantilla. Es que no sé, no entiendo de verdad por qué no se le quiere renovar. A ver, en cuanto al liderazgo, sí que lo compro a medias. O sea, entiendo lo que dices y lo comparto en parte de que, oye, este tipo de jerarcas, como se les llama, por así decirlo, Uh -huh. viene muy bien en un vestuario y, y tiene muchas tendencias sobre el resto, pero no sé, por otro lado, sigue Carvajal, que también es un poco de esa vieja guardia, es canterano encima, español, con lo cual es casi hasta más líder, tiene más carácter y más madera de líder, o sea, Modric al final no me da la sensación de ser un tío que dé cuatro gritos cuando sea necesario. O sea, es un poco más líder en lo que dices tú, con el ejemplo, ¿sabes? De, oye, pues Claro. es un tío que entrena al 100% todos los días, que corre a por todos los balones, etcétera, etcétera. En ese sentido sí lo compro. En el sentido de liderazgo en el que yo me refiero, no tanto. No me parece que Modric sea un tío que
que 4 gritos y que si uno se ha ido de fiesta cuando no toca, le coja de la oreja y le diga, esto es en Madrid, ¿a dónde vas? No me parece ese tío, con lo cual no me parece tan clave. Me parece bastante más clave en ese aspecto Carvajal. O sea, estoy de acuerdo en que efectivamente no es alguien que vaya a ponerse a pegar gritos en el vestuario, pero es que al final tú tampoco puedes fichar a gente que pegue gritos. Esa gente se va forjando en la casa porque por más que tenga mucho carácter, en el momento en el que llegan al Madrid, como debe ser, pues llegan con un perfil mucho más bajo y a medida que van pasando los años y van cogiendo galones dentro de la partida, de la plantilla, perdón, ahí es donde sí que empiezan a pegar gritos. Entonces, no pudiendo forjar esa figura y no siendo todo el foco en que sea un líder a nivel de gritar y de poner firmes a sus compañeros, creo que también viene bien ese perfil de persona que conoce el club, persona que conoce cómo funciona, ya no solo en cuanto a directiva, distribución, etcétera, sino también en lo que es su rol pues para entender el Madrid como de forma aspiracional, digamos. ¿Qué es el Madrid de las remontadas? ¿Qué es el hasta el final vamos real? ¿Qué es el espíritu de creer que hasta el último balón todo puede acabar dentro de la portería contraria? Pues creo que eso es algo que Modric es la viva figura que te emana y que te proyecta todas esas cosas. Sí, 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 sí puede ser, pero yo creo que también para eso ya tienes a Carvajal y que bueno, que no vas a mantener un jugador solo por eso. Al final esto es fútbol de máximo nivel No, y pero es obviamente, mezcla, bueno, no, o sea, eso es un añadido, digamos, pero no es claro. el factor principal. Pero bueno, sí, lo puedo comprar que eso sí que es una putada que lo vas a perder un poco con la salida de Modric. Pero bueno, también es verdad que también en eso, igual que en lo futbolístico, debes dar el paso. En algún momento tienes que ceder el testigo y que esos galones los vayan cogiendo otros. Es que es ley de vida, o sea, y al final es necesario también, porque hasta que no salen esos, no pueden coger el testigo otros y empezar a hacerse con esa responsabilidad, con lo cual, pues, no sé, yo en general, dándome mucha pena, evidentemente, pero creo que es el momento perfecto. O sea, bueno, el momento perfecto no, el momento perfecto era el año pasado, pero bueno, ya una vez que había seguido, creo que ya un año más habría sido demasiado, sinceramente. Pues la verdad es que no estando, como ya estoy diciendo, nada de acuerdo con su marcha, lo único que saco en positivo es el hecho de que creo que la marcha de Modric confirma un fichaje bomba en el centro del campo. Porque sí, parece que va a Sí, llegar Nico Paz, pero yo entiendo desde la perspectiva de Xavi Alonso. Me sorprendería mucho que Xabi Alonso no quisiera por su propia cuenta contar con Modric, salvo que le hayan dibujado un plan a 2, 3 años vista, por más que luego él no continúe, pero bueno, si todo va bien, él estaría, digamos, comandando ese plan, en el cual pues apareciera una figura nueva por la cual se hubiera hecho un gran desembolso. Porque si solo va a venir Nico Paz, no entendería que Xavi Alonso, salvo que el club fuera muy tajante en la decisión, no entendería que Xavi Alonso dijera que vale al adiós de Modric. sí, no, no, eso sí que lo compro totalmente. O sea, si han sacado a Modric para luego no traer a nadie, entonces sí que para eso quédatelo. O sea, eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Eh, y sí, lo de Xabi Alonso, a ver, esta es una decisión de club, o sea, al final Xabi Alonso pinta poco, pero bueno, me imagino que sí que le habrán convencido de, oye, que lo vamos a hacer sí o sí, pero que tranquilo, que aquí te vamos a traer algún recambio de garantías, evidentemente. O sea, más allá de Nico Paz. Nico Paz, que ahora lo hablaremos de él, yo me lo traería de vuelta, pero aparte, yo creo que Madrid necesita otro tío ahí ante la salida de Modric, claramente. O sea, veremos de qué perfil, si un galáctico, como se dice, de 100 millones, no lo creo, o si un tío más de estos jóvenes, así que tiene el Madrid en el radar y que le puedan salir más baratos, pero necesita a alguien, eso sin duda. Sí, además ahí el perfil que venga, digamos que los jugadores del Madrid han dado motivos de sobra para confiar en ellos, con fichajes como el de Tchouaméni, que con sus altibajos correspondientes y 3/4 partes de lo mismo con Camavinga, pero que han demostrado que es un perfil que en cuanto a calidad y en cuanto a futurible jerarquía son más que válidos para jugar en el Real Madrid. Sí, sí, totalmente, totalmente. Como en todo, ha habido apuestas fallidas y otras acertadas, pero
ampliamente gana en porcentaje las acertadas que las falladas, con lo cual, pues bueno, hay motivos para confiar claramente. Hmm. Y bueno, yo sinceramente creo que irá por ahí, ¿eh? No, no veo sinceramente al Madrid cogiendo ahora y diciendo, Enzo Fernández, venga, 120 millones. No Hmm. me cuadra, no me cuadra y menos después de haber gastado mucho como han gastado en remodelar la defensa, que era necesario, pero no, no creo que el fichaje de medio campo sea un galáctico, por así decirlo. No, totalmente. Además, dices que ha habido apuestas fallidas, es verdad, y las seguirá habiendo. Lo que pasa es que deberías de intentar huir de una apuesta fallida que te está gritando que va a ser así por todos lados, como es el caso de Nico Paz. Un fichaje de un tipo que te estás dejando 8 millones en él, cuando era de la cantera en la temporada pasada, y que sinceramente no creo que vaya a triunfar en el Madrid. Yo creo que terminará saliendo con el paso de los años, que se irá a un equipo del estilo del Milan, siendo un jugador de rotación, ni mucho menos titular, pero un tipo que en su primera etapa en el Madrid, tanto en el Castilla como los pocos minutos que tuvo con el primer equipo, demostró ser más vago que la chaqueta de un guarda, correr muy poco, tener muy poca intención de presionar el balón y subir del Castilla con una etiqueta de estrella que la puedes tener en el Castilla, pero que el primer equipo no tiene nada que ver. Bueno, está claro que este tío, Nico Paz le ha robado el móvil algún día de estos o algo, porque no tiene sentido el odio que le tiene al pobre chaval. A ver, lo de la actitud y tal, yo sinceramente, a lo mejor es que no me fijé, pero yo no le vi tampoco grandes cosas que digas, oh, este tío, ¿qué se piensa? Aparte es que jugó muy poco, o sea, jugó 4 ratos contados con Ancelotti. Me acuerdo que me metió el gol al Nápoles aquel en Champions y luego desapareció. Jugó un día en Copa, evidentemente, creo que contra la Arandina, porque bueno, ahí juega hasta Lutiero, pero es que Uh -huh. jugó muy pocos minutos, o sea, lo desterró muy rápido. Y luego, bueno, en Sí, cuanto al nivel pues del igual fue por jugador, algo. bueno, puede ser, aunque la hemeroteca dice que con Ancelotti no fue por nada, sino que es porque el tío Eso es verdad. confía en los que quiere confiar, o sea, pero Eso es bueno. cierto. Eso es cierto. Pero bueno, pero no sé, y luego en cuanto al nivel del chaval, a ver, obviamente no lo he visto, ¿vale? No me la voy a tirar de, no, me he visto todos los partidos del Como este año, no. Pero por lo poco que le he visto, por lo poco que ya había visto en la cantera y tal, me parece que es un tío que va a ser muy bueno y que tiene unas condiciones que, si bien ahora está jugando de media punta más clásico, el típico 10, creo que puede acabar reconvirtiéndose a un interior creativo, más estilo Modric, aunque no como Modric, cada jugador es diferente, lógicamente, pero un poco de ese estilo, ese perfil, un poco como Bellingham realmente. Bellingham también está jugando de media punta, pero Bellingham todos coincidiremos en que puede jugar de interior perfectamente. Sí. Pues Nico Paz me parece un poco parecido. A mí sabe lo que me parece un cromo repetido y que si efectivamente quieres hacer esa función de reconvertirle a un interior, para eso ya tienes a Guller y en teoría es lo que llevamos hablando meses de que es el plan que se quiere aplicar con Guller para convertirle en ese futuro Modric, años luz de su calidad evidentemente, pero como posición dentro del campo. Para mí, ya digo, es un cromo repetido, no tiene ningún sentido traértelo y al final es que estás haciendo un desembolso de 8 millones de euros por, pues como comentábamos el otro día, como te decía el otro día, el jugador menos útil de la plantilla. Que no el peor, porque al final calidad tiene mucha, pero para mí el menos útil. Es que no, o sea, si encuentras un nombre de un jugador de la plantilla del Madrid del año que viene, sabiendo que no está Vallejo, entonces ahí pierdes ese comodín, que sea menos útil que él, dímelo. Joder, pero es que no estoy nada de acuerdo. O sea, en lo del perfil, vale, sí que es verdad que puede ser parecido a Guller, así típico tío técnico, zurdo y tal y cual. Pero bueno, al final son jugadores diferentes también, ¿eh? Este tiene más potencia, más zancada, físicamente es mucho más fuerte. O sea, es que por esa regla de tres hay muchos jugadores que son muy parecidos. O sea, no sé, a mí me parece que sí que encajarían, porque además, ojo, que no tiene por qué llegar aquí para ser titularísimo indiscutible desde el primer día. Nadie dice eso, ¿sabes? O sea, No, pero como, pero para que te joder, sirva. pero para fondo de armario me parece que es un valor buenísimo para la plantilla. O sea, es que te puede jugar donde está Bellingham como suplente de Bellingham. Te puedes suplir a alguien como interior, al mismo Guller, por ejemplo. O
sea, puede hacer muchas funciones. Puedes ponerlo en un momento determinado, incluso en la banda derecha, que no es su posición, pero bueno, como parche, llegado el momento y teniendo necesidad, lo puedes poner ahí. O sea, a mí me parece que por 8 millones es una repesca obligatoria. De verdad que yo como lo veo es que es el tercero en cada posición que mencionas. O sea, me hablas de la posición de media punta, titular Bellingham, como suplente veo mil veces por encima a Brahim antes que a Nico Paz. Como volante me pasa lo mismo, poniendo la tesitura de que Guller tenga más minutos, le veo bastante por detrás a Nico Paz. También por el perfil de jugador, porque para mí son estos jugadores que tienen mucho tirón en otros equipos, pues véase uno de Gar, que al final es dentro de ese perfil, de ese media punta, así fino, con mucha calidad, sin tampoco excesivo gol ni capacidad de las asistencias, que sí, que evidentemente pues tiene esa capacidad, pero no la explaya hasta el nivel de hacer dobles dígitos en una temporada, ni mucho menos. Entonces, de verdad que no termino de ver el encaje. Es que no me convence nada. Lo que has dicho va a envejecer muy mal, muy mal. Es posible, me Este la estoy chico jugando, siendo sí. titular, este chaval siendo titular en el Madrid, lo de los dobles dígitos, yo te digo que lo hace. Yo te Pues digo si que es lo que hace. sabe lo que pasa, que es que, o sea, es lo que te digo, es este perfil de media punta, pues como Asensio, que sí, que te vale como una rotación para momentos muy puntuales, y Asensio porque tenía un matrimonio con el gol que era brutal en su momento y porque tenía ese don de la oportunidad que te aparecía en los momentos importantes. Si no tiene ese factor Nico Paz, que ya veremos si lo tiene o no, es que no me vale, porque es que además le veo, ya digo, como un perfil muy fino y con poca capacidad de sacrificio, por lo que le vi en su primera etapa, y sobre todo, ya no capacidad a nivel de querer, sino de poder. Es decir, no le veo con las condiciones de sostener al equipo robando balones y con una función más retrasada, pues como te podría hacer Modric directamente. Pero es diferente Asensio, ¿eh? O sea, Asensio era mucho más extremo, mucho. Lo que pasa es que luego es verdad que a raíz de la lesión y tal, pues perdió un poco ese punto de velocidad y tal. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, este va a evolucionar hacia ser un centrocampista total. Y Asensio era mucho más de banda, era diferente. Aunque sí, ambos zurdos, así finos y tal, técnicamente, tienen ciertas similitudes, lógicamente. Así hay, como esos hay muchísimos jugadores, pero no tiene nada que ver, hazme caso. O sea, Nico Paz va a ser mucho más centrocampista que Asensio, o sea, mucho más, mucho más. Bueno, sí que el propio Modric es el ejemplo también. Modric en el Tottenham era media punta. Era un tío Sí, así de jugar cerca de área, no sé qué, así que se movía muy rápido, muy escurridizo, pequeñito, tal. Y mira luego, o sea, yo creo que este chico encima con la planta que tiene, que es alto, tiene un tren inferior fuerte, es un tío con buena capacidad física, con zancada. Es que yo creo que lo tiene todo para ser un interior o media punta, si quieres, de altísimo nivel, o sea, de los 10 mejores de Europa. O sea, yo lo es creo que de verdad, firmemente. mientras hablamos no paran de resonar en mi cabeza 8 millones, que sé que es una cantidad que para el Madrid en traspasos no es muy grande, pero considero que sí para un perfil como este. O sea, para empezar, no hay nadie en el Madrid que podría haber previsto esta proyección, porque no es que de repente se haya destapado en el Como haciendo unas cifras brutales, jugando un juego perfecto, pulcrísimo, ¿no? Ha hecho un año muy bueno, muy correcto, pues le pondría un 8 y si llega a 7,75 a nivel de cifras, a nivel de importancia en el juego, porque no empezó siendo titular y se lo fue ganando con el paso de los partidos, pero no es un año para mí excelentísimo como para que digas, es que yo tenía una hoja de ruta con este tío que no me entraba en la plantilla ni de broma y de repente explota en el Como. O sea, si ya te lo vas a traer, ¿para qué te gastas 8 millones? Cédelo directamente y con una opción de compra para el Como en este caso, si tú ves que no te da para recomprarlo, pues vale, que ejerza el Como la opción de compra. Pero lo de venderle en este caso el 50% de los derechos para luego traértelo y tener que pagar 8 millones en un año que, repito, no es de matrícula a honor, no lo entiendo. Pero es que 8 millones es una ganga. Lo vendiste por 6 el año pasado y lo recuperas por 8. Es un -2. O sea, pues es que
es regalado. Es como si hubieras pagado 2 millones de euros para que un jugador se desarrolle en una cesión. Y encima le han pagado el sueldo, con lo cual sale hasta menos de 2. O sea, no Sí, pero a sé, ver, o sea, realmente yo te cuento los 8 porque es que los 6 se supone que es como que entran en el ejercicio anterior, Bueno, ¿sabes? O sea, se sí, hace sí, pero un yo te digo, en la poco... operación, en la ¿Mm? operación en general, si es que es una ganga. O sea, y en cuanto a lo que dices de la proyección de que nadie le había visto, claro que se le veía, si ya se estaba identificado como uno de los mayores talentos de la cantera me refiero de los equipos finales de la cantera, rollo juveniles, Castilla y tal. Lo que pasa es que tenías a un entrenador como Carlo Ancelotti que no pondría ni a su hijo si fuese canterano del Real Madrid. O sea, si es que, claro, o sea, de la proyección es relativa. El año pasado es verdad que tenía poco hueco y encima tenía un entrenador que no confía en ese tipo de perfiles. Pero si es que este año no va a tener mucho más hueco realmente, porque, o sea, no me vale que venga a sustituir la figura de Modric a nivel de minutos, porque se supone que la figura de Modric en cuanto a minutos la va a sustituir Güler. Entonces, ¿qué te le traes? ¿Para tener los minutos que ha tenido Güler esta temporada? ¿Para eso te gastas 8 millones o 2 o los que quieras ponerle? Pero es que yo creo que va a tener más protagonismo, ¿eh? 100%. Y más con Xavi Alonso, tío. Y la temporada es muy larga, hay muchísimos partidos, muchas competiciones. Y yo creo que tendría mucho más protagonismo. Obviamente, no creo que fuese titular indiscutible, lógicamente, salvo que tirara a la puerta. Pero yo creo que tendría muchos más minutos de lo que la gente se cree, sinceramente, ¿eh? Y ya te digo que es que yo, repito, no le he visto tampoco como para hacer una valoración súper exhaustiva y tal. Pero lo poco que le he visto me parece un chaval que tiene un potencial muy alto, muy alto. O sea, no es como un Asensio, como has dicho antes, o como un... No, o sea, para mí tiene potencial de ser un tío top en su posición, sin duda. Bueno, pues lo veremos. Más allá de que Ojalá. estoy de acuerdo, más allá de que estoy de Ujú. acuerdo de que yo traería a Nico Paz de vuelta y además otro tío en el medio del campo. Eso sí que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo traería a otro, porque yo creo que el centro del Vale, pero, campo es el pilar del equipo y es donde tienes que hacer, donde más reconstrucción, salvando la defensa, que eso era obvio por un tema de puro número, pero el centro del campo es donde tienes que ir recalibrando las cosas y se te han ido Kroos y Modric y tal, que habían sido la base durante muchísimos años, y es donde tienes que efectuar un poquito ese cambio generacional. Entonces yo pero me es que traería a Nico Paz y además a otro. Pero vamos a ver, es que entonces es que te diría que me lo pones hasta mejor, porque es que en caso de que traigas a alguien, pues como hemos empezado hablando, con un perfil titular, con un desembolso de dinero grande, es que entonces el rol de Nico Paz es que ya pasa de ser menor al ostracismo absoluto. Pero no tiene por qué, o sea, porque si tú juegas con cuatro mediocampistas, es que ¿cuántos centrocampistas tendría el Madrid? Tchouaméni, Joder. Camavinga, Ceballos, Nico Paz, Bellingham, Bellingham, Brahim, porque yo a Brahim te lo meto ahí como Brahim es delantero y coño, más si pero sale Rodrigo. vale, pero también te puedo hacer ese rol de entrarte por Bellingham en muchos partidos y realmente, o sea, es un perfil mucho más retrasado en el centro del campo. A ver, el rol te lo puede hacer, claro, pero bueno, eso no es suficiente como para que le cuentes como centrocampista. O sea, no sé, Nico Paz te puede jugar de falso 9 también un día, pero no por eso le vas a contar como delantero. O sea, yo creo que Brahim es delantero Pero 100% y si sale Rodrigo, más aún, más aún. vale, pero bueno, venga, vale, vamos a contarlos con calma. Tchouaméni, 1. Camavinga, 2. Ceballos, 3. Nico Paz, 4. Guller El supuesto fichaje... Güler, 5. El fichaje del que estamos hablando, 6. Aquí me estoy dejando, me quedan y blancos. Bellingham. Y Bellingham, 7. 7, pues ya está, 7 para 4 puestos, está perfecto. Está perfecto, si es que O sea, necesitas vamos a tener ver. un fondo de armario. Sí, tío, pero o sea, a nivel de doblar posiciones, es que no sé, no termino de ver cómo, o sea, si fuera, digamos, a ver que me explique, si fuera el doblar posiciones de una forma natural y tuvieras a dos perfiles exactos por posición, lo podría entender, pero viendo sus condiciones, que va a ser el tercero en discordia en muchas situaciones, según donde le coloques en el campo, no termino de verle ahí capacidad para hacerse un hueco, sinceramente, salvo que, como decías antes, pues tire la puerta por todo lo grande. Pero si no, es que, ¿qué vas a No, hacer? pero no tiene por qué. O sea, puede ser el suplente de Bellingham ahí en la media punta, si es que Bellingham sigue jugando ahí, que está por ver, y puede ser el suplente de Arda Güler en el interior.
O sea, en la segunda opción en 2 posiciones diferentes. Eso te otorga una cantidad de minutos muy buena, ¿eh? Y más con alguien como Xabi Alonso, que lo va a gestionar mucho mejor que Ancelotti, y eso ya lo veréis. O sea, estoy 100% convencido. Por cierto, creo que nos hemos dejado antes a Ceballos, o no sé si lo hemos contado. Pero bueno, No lo sé, pero bueno, por Ceballos, por ejemplo, a ver, siendo otro tipo de perfil, evidentemente, ¿vale? Pero coño, en la rotación Nico Paz estaría por delante de Ceballos 100% con Xabi Alonso, 100%, 100%. yo eso tendría que verlo, sinceramente. Siendo otro perfil, porque es verdad que es otro perfil de Sí, no jugador, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. pero contándolos como centrocampistas, yo creo que estaría por delante de él en la rotación, claramente. Es más, voy a decir, no sé si será un poco un popular opinion, pero ahora que me estás diciendo que hay mucho overbooking y no sé qué, si el Madrid trae de vuelta a Nico Paz y ficha a otro tío en el medio del campo, no vería con malos ojos una venta de Ceballos siempre y cuando sea por un precio adecuado, claro. Yo creo que te aporta mucho. Tiene la calidad para sacar el balón, para movértela en circunstancias del juego bastante variopintas que se te presentan en bastantes partidos y luego le echa unos huevos a la hora de defender, de ir al suelo, de robar balones. No sé, a mí me parece un jugador de fondo de armario que te puede solventar la papeleta en muchas circunstancias y que si me dijeras que tuviera un cartel bueno como otros jugadores de la plantilla y le fueras a vender por una cifra mayor de 20 millones, pues todavía le vería más sentido, pero es que yo creo que por más de 15 no le vendes y por esa cantidad creo que no tiene sentido deshacerte de él. No, eso estoy de acuerdo, eso estoy de acuerdo. O sea, por eso lo he comentado que si tuviera una buena venta, lógicamente, para regalarlo te lo quedas porque al final es un tío que como sexto, séptimo centrocampista es un lujo tenerlo, claro. Y Sí, te bueno, a aporta ver, cosas claro, o sea, diferentes. si te viene Arabia y te dice es que me he encandilado de este jugador, es mi sueño dorado, te ofrezco 40 millones, pues hombre, pues evidentemente con todo el lamento de nuestro corazón, pues con un lacito se lo mandamos hacia allá. Pero como en principio no va a ser el caso, diría que va a seguir. Es lo Y más bueno, probable. por continuar un poco con la línea de los fichajes, creo que cabe comentar la pedrada que ha sacado el Marca en forma de lo que sería un sueño húmedo para muchos madridistas, trayéndonos a Nico Williams, por todo lo que implicaría, por el jugador que es, porque es un jugador con mucho talento, pero sobre todo con mucho potencial, que al igual que llegó a la Eurocopa a la par que Lamine, y Lamine sí que ha pegado esa primera explosión este año, Nico no ha sido así, las lesiones la han estado lastrando, sigue a un nivel relativamente parecido al del año pasado, donde la proyección sigue estando ahí, donde todavía no ha explotado, pero que de hacerlo está llamado a ser uno de los mejores 20 jugadores del mundo durante varios años, bajo mi punto de vista. Pues yo aquí voy a hacer de tío vinagre. Y bueno, lo primero comentar que lo de Marca, evidentemente, es un humazo de los más bestias que yo he visto en mucho tiempo. Bueno, más que humazo, es simplemente una filtración interesada del entorno de Nico para volver a poner en la Sí. palestra, básicamente. Pero ya hablando un poco del fichaje y tal, yo no le veo ningún sentido al fichaje de Nico Williams por el Real Madrid, salvo que el chico aceptase estar en segunda línea, es decir, ser suplente de Vinicius, por ejemplo, o sea, ser suplente, delanteros, el jugador número 12 por así decirlo. Si lo aceptara, para ese rol me parece un lujazo, pero no creo que lo aceptase. Y Nico Williams de titular en el Madrid es que no tiene encaje. Bueno, yo sí se lo veo, sinceramente. O sea, para mí la clave pasa para empezar por decidir si tú vas a querer jugar con cuatro en el centro del campo o con tres. En el caso de que decidas jugar con tres, ahí su encaje me parece más que claro, porque para seguir comiéndote al muertazo de Rodrigo, le vendes y te traes a Nico. Y ya no solo es que hagas un cambio de piezas de uno por otro, es que tal y como están conformados los precios, el valor de mercado y las cláusulas, es una operación donde mejoras tanto futbolísticamente como económicamente. Y me explico rápidamente. Rodrigo ahora mismo en el mercado pues tendrá un precio, por lo que se comenta siempre en la prensa, por los valores que se le da y por el cartel que tiene, de 90 a 100 millones, más o menos. El fichaje de Nico Williams te sale por 60 millones, porque es la cláusula que se le puso desde el Athletic Club, que ya es un favor que le hace Nico Williams cuando se le acababa el contrato y cuando se podría haber ido gratis a cualquier club, él como favor al Athletic lo que hace es renovar. Y renueva con la condición de ponerse una cláusula muy baja para no cerrarse ninguna puerta el día de mañana. Entonces, para mí la operación es clara. Te quitas a Rodrigo, sacas, pongamos 90 millones, te traes a Nico Williams, balance de más 30 millones y es imposible que no te mejoren las cifras de Rodrigo.
Que finalmente, como tú comentas, no termina siendo titular en el Madrid. Bueno, pues le vendes y menos de 60 no te va a valer, porque es que en el momento en el que te le traigas por un precio de 60 millones, automáticamente su valor para una futura venta pasa a ser el precio real de mercado, pues que estaríamos hablando de un valor similar al de Rodrigo, incluso un poco superior, pero bueno, pongamos otros 90 a 100 millones. Nico Williams Arthur no es mejor jugador que Rodrigo Goes. Hostias, pero de aquí a Lima, tú. Así de claro lo digo, y menos en la banda derecha, pero si Nico Williams en la derecha no juega. Bueno, en sus primeras temporadas sí que jugaba en la derecha cuando estaba Muniain todavía en el Athletic. Yo no le Entonces, veo ahí experiencia tiene. para nada. Yo no le Y veo ahí para además, nada. y Y me además parece dices, peor bueno, jugador que Rodrigo, claramente, siendo Rodrigo lo que es, pero me parece que Nico Williams está bastante sobrevalorado por la Eurocopa que hizo, que, en mi opinión, fue de más nivel de lo que él tiene. Le salió todo, parecía Diego Armando Maradona, pero para mí no es tan jugador como pareció, siendo un gran jugador, ¿eh? Ojo, no quiere decir que sea aquí un torcebotas. Lógicamente es un gran jugador y va a hacer muy buena carrera, pero para mí ese cambio yo no sé si compensa tanto. O sea, yo a Rodrigo lo vendía sí o sí, sin tener en cuenta todo esto de Nico Williams, pero eso de que sale ganando el Madrid cambiando a Williams por Rodrigo, yo no lo tengo nada claro, ¿eh? O sea, pero nada, nada claro. Para mí es peor jugador. yo la verdad es que discrepo en que sea peor jugador y luego, o sea, evidentemente desnaturaliza su posición porque por más que sí que yo creo que sabría jugar en la banda derecha, no es su posición natural, evidentemente es la izquierda, pero es que ya tienes desnaturalizado a Rodrigo, que él prefiere la banda izquierda y sería mucho mejor, bueno, no Eso sé es si mucho mejor, cierto. pero sería ligeramente mejor en la banda izquierda. Entonces, pues al final sigues con un extremo izquierdo reconvertido a la derecha y de verdad creo que te podría dar muchos mejores números que Rodrigo y sobre todo más impacto en el juego, más capacidad de encarar, más capacidad de buscar portería y no todo el rato el putísimo pase para atrás que no para de buscar Rodrigo partido sí, partido también. Es que vería el cambio sinceramente con muy buenos ojos. Yo solo vería el cambio desde la perspectiva económica, que eso sí que tienes razón, que al final, pues oye, si consigues encasquetar a Rodrigo por 90 millones a la Premier y a Nico lo fichas por 60, pues oye, 30 millones en positivo a cambio de un jugador que, bueno, ya digo que a mí me parece peor jugador que Rodrigo, pero que estoy contigo que en cuanto a rendimiento no creo que hubiera tantas diferencias. Bueno, desde ese punto de vista sí lo podría llegar a ver, pero ya te digo que no sería a mí, en mi opinión, un fichaje que le fuese a cambiar gran cosa al Madrid. Y vamos, a mí no me provocaría una ilusión tampoco desmesurada. Hmm. A ver, evidentemente había que comentar esta noticia porque es de bastante actualidad, pero creo que cabe recalcar que es humo y del nocivo. O sea, Sí, no sí, va a es imposible. suceder O sea, bajo ningún momento. es Y algo de que hecho no va a estoy, suceder y que está clarísimo que fue una filtración lo que iba a decir, interesada del entorno de Nico, porque además si sí, te fijas, había salido Laporta el día de antes comentando un poco la situación del mercado. No, bueno, pues Nico el año pasado fue una opción, pero este año estamos con otras prioridades, no sé qué, medio descartándolo y justo qué casualidad que al día siguiente claro. sale esto. Está claro que la gente de Nico, de su entorno, su agente, etcétera, ha intentado ponerle otra vez en la palestra, en el mercado, y que vuelva a sonar su nombre con fuerza para, Hmm. bueno, pues conseguir esto, que haya revuelo en torno a su figura, que se hable de Eso él, lo es. de siempre. Sí, que no le baje el cartel, porque al Eso final es. es verdad que la intención de las palabras de Laporta se basan en un resentimiento de que le rechazó el año anterior. No hay nada más allá de eso y que ahora mismo pues, está crecido por la temporada que han hecho, pero evidentemente es puro y duro resentimiento. Y entonces, pues efectivamente, para volver a repuntar ese nombre de, oye, pues el Barça no lo sé, pero mira, el Madrid está interesado. No creo que fuera un fichaje que el Madrid tuviera en mente, ni que se vaya a cometer. Pero bueno, es que al final son los periodistas esclavos
de los entornos, de los agentes, donde al final, pues, sea por un favor claramente manifestado o por una futura petición de un favor o de una información, pues si coge el marca y filtra eso, pues el día de mañana, cuando a finales de julio más o menos ya se esté dirimiendo cuál va a ser su futuro club, que probablemente yo creo que va a ir encaminado hacia alguno de la Premier, pues ahí probablemente el periodista en cuestión del marca tenga su recompensa en forma de tener la primicia de a qué club se va, pero esta vez de verdad. Sí, sí, está claro. Está claro que aquí lo que ha pasado ha sido eso. Y, pues sobre todo por lo que dices tú, lo de Laporta, que bueno, era puro resentimiento, evidentemente, que lo han descartado porque les rechazó el año pasado. Pero bueno, él está claro que el entorno de Nico ha visto que su temporada no ha sido la mejor del mundo, aunque no ha sido mala, pero lo que decías tú antes, no ha terminado de Mucha confirmar ese lesión. salto después de la Eurocopa. Y entonces, pues al ver eso, ver que el Barça lo descarta y tal y cual, pues han dicho, vamos a mover un poquito el avispero, que vuelva a estar el nombre de Nico en la palestra y que, bueno, pues sobre todo, como dices tú, la Premier ponga otra vez los ojitos en Bilbao y en esa cláusula tan apetecible que tiene y se lo pueda llevar alguien este verano. Sí, o sea, yo tengo casi seguro que se va a ir a la Premier, aunque tampoco te descartaría que siguiera un año más, ¿no? Porque al final el ya haber rechazado la salida después de la Eurocopa que se hizo, que fue excelsa, que no vas a tener el argumento más fresco para pedir cantidades de sueldo relativamente interesantes, no sé, no le veo mucho sentido a el haberte quedado una temporada más para sí, ¿vale? La Europa League en Bilbao y tal, pero tampoco me extrañaría que completase, digamos, su etapa en el Athletic jugando la Champions después de 11 años, creo que son. No me De hecho, extrañaría, ¿no? me cuadraría perfectamente lo que dices, porque al final, si lo piensas, joder, es jugar con el equipo de su vida a la Champions, que nunca la ha jugado. Y claro, tienes el escaparate de la propia Champions, que al final en la liguilla, aunque luego no se clasificasen, pero la liguilla ya son 8 partidos, puedes ahí mostrarte ante Europa. Y luego al final de temporada no nos olvidemos de que viene el Mundial, con lo cual no me extrañaría nada que dijese, oye, me quedo una temporada con mi hermano en el club de mi vida, juego a la Champions y si despunto en Champions y luego hago un buen Mundial con España, ahí sí que sí, pego un pelotazo de los gordos, ficha por un equipo grande y encima con más poder negociador en cuanto a nivel de salario de, oye, que la temporada que yo he hecho, la Champions y el Mundial, han estado muy bien, quiero un mínimo de X. Con lo cual me cuadraría perfectamente que este año de momento se quedase allí. Que sinceramente creo que es una cagada, ¿eh? Porque al final, por más que sea, digamos, una de las historias del fútbol champán que nos gusta y que luego se recuerda con el paso de los años y que es muy bonita, tal, creo que es un error porque al final, más allá de posibles lesiones, tú no sabes si vas a mantener el rendimiento que has estado teniendo hasta ahora, que el papel que te dio la Eurocopa es complicado igualarlo a nivel, ya digo, de condiciones económicas para pedir un contrato, para meter más ceros en el contrato de tu futuro club. Y luego porque al final estás dejando pasar oportunidades que en el fútbol muchas veces por situaciones de mercado, necesidades de la plantilla, es probable que no vuelvan. Y estoy pensando ahora en Zubimendi, por ejemplo, que recuerdo que tomó una decisión similar a la de Nico, que por amor a la Real y porque le convencieron, porque ya había tenido mucha sangría la Real Sociedad ese verano con las marchas de Sorlo, de Lenormand, bueno, de muchos jugadores en definitiva, pues al final él optó por quedarse rechazando una oferta del Liverpool. ¿Qué pasa este año? Que se va a ir un año más a la Real Sociedad. ¿Para qué? Temporada infame y aunque hubiera sido buena, ¿para qué? Si a ti lo que te tiene que preocupar es tu futuro. Has rechazado al Liverpool y ahora ¿qué te queda? El Arsenal, ¿qué es lo que está sonando? Creo que los trenes tienes que subirlos cuando pasan Sí, porque es cierto que muchas veces solo pasan una vez. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El Salvo que movimiento, seas Mbappé. bueno, sí, pero el movimiento está claro que lo tenía que haber hecho el año pasado al acabar la Eurocopa. Pero bueno, yo creo que intento ir al Barça, pero bueno, con todo el tema este de las inscripciones, Sí, justo. dudó No sé. mucho de, oye, estos tíos a lo mejor me la lían y luego no me inscriben. Y entonces al final pues dijo, mira, pues me quedo un año aquí, que voy a jugar la Europa League con la final en casa y tal, y luego ya vemos. Pero una vez que tomó esa decisión, efectivamente, yo este año ya volvería a redoblar la apuesta, por así decirlo, y aguantaría otro año más, sin duda. Y ya el año que viene, después del Mundial y la Champions, con el Athletic, pues si has hecho un buen papel,
es como si hubieras hecho una segunda Eurocopa, ¿no? Y vuelves a coger ese tirón mediático y a fichar por un equipo grande con un sueldo de casi estrella. Pues sí, veremos a ver si le sale bien, si efectivamente le respetan las lesiones y ya no es que mantenga el nivel, es que creo que tendrá que dar un nivel hasta superior, porque precisamente habiendo tenido esta temporada impasse donde no ha terminado de despuntar, si la siguiente no mejora bastante lo que son sus cifras, se le va a ir cayendo un poco ese cartel internacional que tiene, porque la primera temporada es, digamos, la pasada a nivel de números es regularcilla, pero en el contexto de que es un jugador en crecimiento, que está haciéndolo mucho mejor que el año pasado en la Eurocopa que hace al final de temporada, tú le ves una progresión ascendente. Si esta temporada se estanca, pues ya, digamos, le ves las orejas al lobo y dices, bueno, igual no es lo que parecía. Si la temporada que viene encima hace los mismos números y sobre todo el mismo, porque no todos son números, el mismo rendimiento que esta temporada, yo creo que va bajando un poco el cartel. Sí, sí, no, totalmente. La temporada del salto tiene que ser esta. Tiene que ser entre esta temporada y el Mundial con España para que de verdad se confirme un poco su explosión y pueda fichar por un equipo grande. Si no lo hace, van a entrar nubarrones en su carrera, eso está claro. Pero bueno, al Madrid no va a ir, eso ya está más que claro. Creo, no creo. Así que nada, veremos a ver cómo No, no creo, además, el mercado. no. Sí, y no tendría sentido en lo que es la mentalidad del Madrid, ¿no? El nuevo proyecto, donde al final este año has constatado de sobra que lo que te sobran son delanteros y lo que te faltan son centrocampistas. Que no puedes tener un esquema tan ofensivo en el cual juegas con cuatro arriba, metiendo a Bellingham dentro de esos cuatro y solo con dos centrocampistas. Que al final lo que tienes que hacer es reforzar el centro del campo y Sí, si traes total. a alguien arriba que sea un delantero, pues un rollo José Lu, como hemos contado en otras ocasiones, o tenerlo en casa, como Gonzalo García. Pero bueno, pues digamos más jugadores con un rol más secundario, más de suplente, partiendo de la base de que en los partidos importantes los titulares tienen que ser Vinicius, Mbappé y deja de contar. Sí, sí, no, totalmente. Al final el Madrid no tiene dinero limitado y tiene que decidir un poco dónde pone los huevos, en qué cesta los pone. Y está claro que esta temporada tocaba ponerlos en la defensa lo primero, que ya se ha hecho y se sigue haciendo. Veremos a ver cómo termina lo de carreras y en todo caso, efectivamente, como dices tú, en el medio del campo, lo de la delantera puede esperar, salvo efectivamente lo que dices tú, algún tío más así de rol, de un perfil diferente, más rematador, de área y tal, pero más allá de eso, arriba no compensa meter los billetes porque son necesarios para otro tipo de perfiles. Así es. Y bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por concluido lo que será la tercera edición de Todo al Blanco. Aquí, como estamos viendo, la actualidad no para y aunque de aquí a 2 semanas vista parece que no va a haber tantas noticias, ya se encargará Florentino de activar la maquinaria y finalmente termina dándonoslas. Sí, correcto, correcto. Además, ahora se vienen semanas de mercado, de ver cómo termina lo de carreras y luego ya, bueno, viene Xavi Alonso, se pondrá a La entrenar semana que viene y sí, y luego ya entra el Mundial, que también lo cubriremos lo bastante, contaremos. así que nada.